Charles Denis Buczynski, conocido artísticamente como Charles Bronson, actor estadounidense de origen lituano que interpretó mayoritariamente papeles de tipo duro, personajes de acción duros de roer, parcos en palabras y letales, abordando roles de justicieros, pistoleros, brutales detectives de policía, boxadores o pertenecientes a la mafia. Este tipo de personajes lo exhibió con orgullo durante toda su carrera, desde los años 50 hasta los 90, destacando principalmente en el género del western películas como Hasta que llegó su hora y Los Siete Magníficos, dos de los mejores westerns de la historia. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 15 películas en las que ha sido protagonista o ha participado. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Apache, película estrenada en 1954. Después de la rendición de Jerónimo, las guerras apaches parece que han llegado a su fin. Sin embargo, Masai, el guerrero más orgulloso de la tribu, se niega a aceptar la derrota, quiere preservar el orgullo de su raza. Tambores de guerra, película estrenada en 1954. Acabada la guerra de secesión, el presidente de Estados Unidos envía a un experto al sur de Oregón para negociar con una tribu india. Esta ha abandonado la reserva y está arrasando todo a su paso. Veracruz, película estrenada en 1954. En 1864, Napoleón III de Francia impone como emperador de México a Maximiliano de Austria, lo que provoca el alzamiento de los juristas, ocasión que aprovechan dos mercenarios americanos para vender sus servicios al mejor postor. El vigilante de la diligencia, película estrenada en 1954. Un vigilante de diligencias es acusado de conspiración y tendrá que probar cuanto antes su inocencia y salvar su vida, ya que los vecinos le buscan creyéndole culpable. Yuval, película estrenada en 1956. Un vaquero con una buena reputación acepta la oferta de trabajar con un rico terrateniente, pero poco después será acusado de tener una aventura con la mujer de este. Enfrentamiento en Boot Hill, película estrenada en 1958. Un marshal mata a un asesino en una ciudad que lo apreciaba y nadie está dispuesto a identificar al asesinado. Como consecuencia, el marshal no podrá cobrar la recompensa. Los Siete Magníficos, película estrenada en 1960. Los habitantes de un pueblo mexicano que viven atemorizados por una despiadada banda de forajidos deciden contratar los servicios de 7 pistoleros, 7 implacables mercenarios, cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas. Las pistolas del diablo, película estrenada en 1965. Un chico de 12 años viaja en tren hacia el oeste de Estados Unidos y los compañeros del viaje son unos individuos que huyen porque deben dinero. Hasta que llegó su hora, película estrenada en 1968. En un pequeño y tranquilo pueblo, el viudo Brett y sus hijos preparan una fiesta para la llegada de su futura esposa, pero cuando esta llega encuentra que han asesinado a todos. Villa Cabalga, película estrenada en 1968. Un joven americano se suma a la revolución encabezada por Pancho Villa. Pretende enriquecerse, pero los acontecimientos lo harán cambiar de idea. Sol Rojo, película estrenada en 1971. Un embajador japonés se dirige a Washington para entregar al presidente de Estados Unidos un valioso regalo del emperador, una espada samurái. Chato el Apache, película estrenada en 1972. Chato es un apache mestizo que vive entre dos culturas y después de matar a un malvado sheriff en defensa propia, se ve obligado a huir. Caballos salvajes, Chino. Chino es un mestizo cuya única pasión es la cría de caballos. Todo marcha bien hasta que Chino se enamora de la hermanastra de un ranchero rival. Nevada Express, película estrenada en 1975. En un puesto militar situado en el lejano oeste, se propaga una epidemia de difteria y envían un tren con ayuda sanitaria y soldados de reemplazo, en un viaje lleno de sorpresas. El desafío del búfalo blanco, película estrenada en 1977. Nos situamos en Dakota y un gigantesco búfalo blanco siembra el terror. 3 hombres intentan capturarlo, pero cada uno tiene unos motivos diferentes. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.